Final abierto número 32 de este ciclo 2012, el último programa, y empezamos a despedirnos de un año que ya termina. Empezamos en abril, nos vamos a fines de noviembre y elegimos para este programa repasar lo que creemos fueron las notas más importantes que tuvimos la posibilidad de hacer. Vamos a repasar lo que dijo Antonio Bonfatti allá por abril, cuando estaba de cara a lograr una reforma tributaria porque tenía las finanzas muy en crisis de la provincia, de algún modo la sigue teniendo, pero la reforma finalmente salió. Luego vamos a repasar aquella nota que hicimos con Agustín Rossi, aquí en el Café El Cairo. Agustín, que venía de una de las semanas más importantes que tuvo en el año, que fue cuando el Congreso de la Nación aprobó la reestatización de YPF. Y finalmente, lo que ocupó el último tramo del año y lo sigue ocupando, que es la crisis política a partir del narcotráfico. Para eso tuvimos el gran honor de entrevistar a Marcelo Saín, un criminólogo de mucho prestigio que vino aquí a la ciudad de Rosario y que hizo un diagnóstico muy preciso de la crisis política y policial de la provincia de Santa Fe. No se vaya, final abierto en el resumen del año. A ver, en primer lugar, plantear que desde hace 8 años prácticamente no se tocan los impuestos en la provincia y que los gastos han ido creciendo por los mayores incrementos salariales, por los mayores costos de todas las prestaciones que brinda el Estado, por lo tanto es necesario incrementar los recursos propios. Digo los recursos propios porque de esto se trata. La reforma tributaria es para los recursos del Estado provincial que han quedado muy atrás. Cuando la Nación tiene una actividad económica importante, esto se desdibuja, la pérdida de la autonomía fiscal, o sea, la autonomía de los propios recursos, porque ingresa mucho dinero por nación de coparticipación. Cuando mengua la actividad económica nacional es cuando esto surge a la luz y resalta el hecho de que hemos perdido la capacidad de tener recursos propios, que es lo que estamos tratando de volver a regenerar. Una reforma tributaria que tiende a la progresividad, o sea, que aquel que más tiene más pague. El que tenga 50 hectáreas de campo tiene un incremento, el que tiene 150 otro, y así sucesivamente hasta 1.800 en adelante. Aplicamos por primera vez impuestos de ingresos brutos a la construcción, pero solamente a 300 empresas, no a los miles de albañiles que tiene la provincia. Son las 300 empresas que están construyendo edificios de alta gama, porque entendemos que aquella persona que está comprando un departamento que paga, vamos a poner una cifra, $100.000, puede pagar 102. Yo veía algunos detalles, como el más saliente, el tema de cobrarle impuesto mobiliario al campo. Las valuaciones sobre los que se cobra impuesto hoy en día son viejísimas, creo de 20 años atrás. Del año 74. Claro, bueno. Más todavía. Yo pensaba, qué dificultad que ha tenido la sociedad, los gobiernos provinciales, de cobrar impuestos sobre la tierra, ¿no? Ha habido como una dificultad, digamos. Me parece que esta propuesta trae otra vez la discusión. ¿Qué ha pasado que es tan difícil plantearse en términos políticos la posibilidad de que el campo tribute, en términos de la propiedad de la tierra, ¿no? Más allá de la productividad que luego... ¿Qué ha pasado políticamente? Con el inmobiliario, igual hay que tomar decisiones. En el año 91 se hizo todo un estudio que no se llevó después a la práctica. Nosotros tomamos ese estudio. Hoy la evaluación fiscal está en el 7-8% del valor real, y pensamos gradualmente hasta el 2018 llevarlo a un 20% del valor real. A un 20% del valor real. O sea que vamos a estar todavía lejísimos del verdadero valor que tiene la tierra. Ahora, ¿y por qué eso, Antonio? ¿Por qué no se puede cobrar sobre el valor real? Porque con las alícuotas que uno cobra, si aplicáramos esas alícuotas sobre un valor real, se dispararía el impuesto inmobiliario enormemente. Entonces, frente a la construcción de cómo se cobra el impuesto inmobiliario, tenemos que tener un tope del valor real de la tierra. Cuando usted dice se dispararía enormemente, ¿de qué estamos hablando? ¿El que paga hoy 2.000 pesos por año, cuánto va a pagar dentro de 6 años? Con esta actualización va a haber incrementos que van desde un 50% hasta 2 o 3 veces para aquellos que tienen muchas miles de hectáreas.
Pero si nosotros estamos hablando de un 20% en el año 2018 al 100%, todavía hay 5 veces más, o sea que nos parece que no es correcto eso. No es correcto. 5 veces más sería un abuso, dice usted. 5 veces más un abuso siempre y cuando dejemos los mismos valores de los coeficientes que se utilizan. Si cambiamos esos coeficientes se podría llevar al valor real alguna vez. Sería lo correcto, ¿no? Engancho con el tema controles y pienso en un problema que me parece afecta a la provincia de Santa Fe, que es de gran preocupación de la comunidad, que es el tema de la inseguridad, ¿no? Justamente en estas semanas que pasaron, la semana que pasó hubo una reunión del Ministro de Seguridad de la provincia en Buenos Aires con la ministra Nilda Garré. Ahí se acordó de algún modo armar una especie de central única de inteligencia para combatir delitos graves. ¿Cómo? Ahí la ministra manifestó, es necesario tener control político sobre la policía. ¿Cómo lo ve a eso? Digo, porque la provincia de Santa Fe, la policía tendría muchos sectores infieles, tendría sectores que no han trabajado como tenían que trabajar. ¿Cómo se revierte esa situación? Con control político y coincidimos, que es lo que estamos ejerciendo, en donde un Ministerio de Seguridad que está abocado específicamente al efecto, con funcionarios que están permanentemente sobre las responsabilidades, sobre el diagrama de la política de seguridad y que lo que se dice por parte de las fuerzas policiales se cumpla. Pero yo también le puedo hacer un dibujo de que voy a distribuir las fuerzas de tal o cual forma en una ciudad y después en la práctica esas fuerzas son inexistentes. Entonces también hay que ejercer un control sobre eso. Y coincidiendo en que es necesario que provincias, municipios y nación articulemos información. Porque estamos frente a un flagelo universal que es el narcotráfico, que ha permeado todos los países del mundo, no se salva nadie. Ni Estados Unidos, ni Europa, ni América Latina, ni Asia, nadie se salva del flagelo de lo que significa el poderío del narcotráfico. Por lo tanto, es un combate que tenemos que dar entre todos, las fuerzas policiales, el gobierno, buscar cómo resolvemos cuestiones sociales, porque alguien acude a una vía mucho más rápida para hacerse dinero, como es el tema del tráfico de drogas, porque tal vez no tenga salido en otro lugar. Nosotros tenemos que darle a buscar cómo equilibramos una sociedad, cómo hacemos una sociedad con menos diferencia entre lo que más tienen y lo que menos tienen, que creo que esta es la base fundamental de la inseguridad, esta es la base fundamental de la violencia urbana, de la violencia que existe en la sociedad. Es un ejercicio muy valioso, al menos para nosotros, tal vez para ustedes también, esto de volver a ver una charla, una entrevista que tuvimos con el gobernador Antonio Bonfatti hace algunos meses, cuando la situación política era un poco distinta. En ese momento Bonfatti estaba empeñado en la posibilidad de obtener una reforma tributaria. Finalmente la obtuvo. No obtuvo todo lo que el oficialismo buscaba, fue una situación muy discutida. Pasó por el Senado, la Cámara de Diputados de la provincia luego la modificó, volvió al Senado, se aprobó en una situación providencial con el voto del presidente del Senado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias. Y bueno, fue una situación de la política, ¿no? De la política, en este caso santafesina. Rescato especialmente esas palabras de Bonfatti en el sentido de que cuando el gobierno nacional anda bien, cuando la economía nacional anda bien, la falta de recursos propios de la provincia no se nota tanto. Luego, bueno, este año la verdad que está siendo un año bastante pobre, aunque no catastrófico, pero sí pobre en el crecimiento económico. Por eso, como decía el gobernador Bonfatti, necesitamos generar recursos propios. Bueno, luego el tema de la inseguridad que vimos con el gobernador Bonfatti, cuando todavía la crisis más profunda de la inseguridad no se había desatado, como se desató en el segundo semestre. Creo que fue un ejercicio, como decía al principio, un ejercicio muy interesante, ver qué cosas se decían allá en abril y qué cosas efectivamente pasaron en la política de la provincia de Santa Fe. Ahora vamos a ver a la entrevista que hicimos con Agustín Rossi y luego también pensamos qué nos dejó Agustín Rossi. Me
parece que se ha venido dando todo un debate cultural durante todos estos años, en donde vamos poniendo las cosas más cercanas a la realidad, o las cosas en su lugar. Durante los 90, entre otras cosas, la mirada sobre las grandes corporaciones, sobre las grandes empresas, era una mirada casi mágica, ¿no? Una mirada de ponerlas en un lugar de una importancia relativa, una importancia relativa máxima, que las ponía casi en un lugar de intocable. Y me parece que habían logrado transmitir que era casi como que dependiese el crecimiento económico de las inversiones de las grandes corporaciones económicas, de las grandes empresas, que de eso dependía tu trabajo, el mío. Esto de que vengan inversiones de afuera. Claro, digamos, o las mismas de adentro. Y yo creo que lo que estamos logrando y lo que está logrando el gobierno es tratar de construir una sociedad y un sistema político y económico donde esas corporaciones sigan existiendo, sigan invirtiendo, sigan investigando, pero disciplinadas, por decirlo de alguna manera, detrás de un objetivo común que es el beneficio y el interés de todos los argentinos. Que sigan ganando lo que tengan que ganar, pero que inviertan considerablemente más de lo que venían invirtiendo durante todo este tiempo. De esto se trata, digamos. Nadie pide que una gran corporación económica no gane, que tiene que tener rentabilidad. Ahora, los niveles de inversión tienen que ser siempre importantes como para que la Argentina económicamente siga creciendo, que de esto es de lo que se trata, digamos, ¿no? ¿Para cuánto tiene que ver en esa posibilidad el poder político, la cantidad de poder, el modo de construir ese poder, el grado de amplitud de la alianza política que expresa el kirchnerismo, digamos, está vinculado con esto? ¿O es una cuestión de astucia en el vínculo con las distintas expresiones de la burguesía económica? No. ¿O todo junto? Está claro que para llevar adelante esto hay que tener una fuerte legitimidad política y y poner esa legitimidad política detrás de un determinado objetivo, ¿no? Esto yo también lo decía en el discurso del jueves a la noche: las decisiones políticas no se toman en un termo, ni en una latita de sabor 15, digamos, ¿no? Las decisiones políticas, hay un entorno y un contorno que viabilizan o retardan esas decisiones políticas. Nosotros agradecemos fuertemente el apoyo de la oposición, pero esta misma oposición hace 2 años no nos aprobó el presupuesto, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esto es absolutamente necesario. Y por el otro lado, lo que yo creo, sí, sustancialmente, que esta decisión de bloques políticos opositores de haberse permitido apoyar una iniciativa que tiene que ver con su acervo histórico y cultural, pero que es una iniciativa del Poder Ejecutivo, me parece que pone al debate político en la Argentina en un lugar distinto, un lugar de mayor calidad, porque lo saca de la lógica perversa de los 2 últimos años del famoso Grupo A, digamos, ¿no? Que llevaba, ante el cual cualquier iniciativa del Ejecutivo permanentemente era rechazada o negada por parte de la oposición. Entonces ahora estamos en un lugar distinto, en donde uno puede imaginar otras cosas, ¿no? Sí, un poco la pregunta es si José Luis Freire de algún modo puede representar una etapa del peronismo donde el peronismo de Santa Fe, que estuvo, me parece, fuertemente hegemonizado por una lógica conservadora en la década del 90, el liderazgo de Carlos Reutemann, si en esta etapa puede haber un nuevo justicialismo santafesino ligado a la lógica política de Cristina Fernández de Kirchner en el sentido más profundo, no en el sentido táctico electoral, digamos. Bueno, cuando uno mira lo que ha pasado en el peronismo de Santa Fe, está claro que ha habido una renovación importantísima de todos sus cuadros, ¿no? Ahí estará seguramente trabajando de nuevo, porque bueno, el año que viene vence tu mandato de diputados, pero bueno, y para terminar también se ha visto crecientemente que tu figura en Buenos Aires a nivel nacional también despierta mucha simpatía en determinadas militancias que no tiene que ver con la provincia de Santa Fe, y de algún modo la pregunta es cómo pensás que esa cuestión de tu crecimiento en diputado y
tu representación en ese espacio de la militancia, de la nueva agrupación, digamos, que se está impulsando, impacta sobre Santa Fe y viceversa? ¿Cómo pensás trabajar eso, la cuestión distrital con lo nacional, ¿no? Hay un punto común, digamos, ¿no? Santa Fe, este crecimiento o este nivel de referenciación nacional sobre el cual que vos describías, Santa Fe no es una isla con respecto a eso, digamos, ¿no? Hay un punto que es común, y después obviamente hay otra parte que tiene que ver con que a los legisladores en cualquier lugar del país, además de su participación o su proyección nacional, se les reclama gestiones y presencia provincial, digamos, ¿no? Así que yo he tratado durante todo este tiempo de compatibilizar ambas cosas. Hubo momentos en donde eso era imposible o casi absolutamente difícil, como cuando fue el debate sobre la resolución 125, porque mayoritariamente la provincia estaba parada en un lugar distinto a lo que estaba parado el gobierno, el modelo nacional. Me parece que ahora es al revés. Me parece que mayoritariamente en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, esta decisión de la nacionalización de YPF fue bien vista por el conjunto de los santafesinos, y eso obviamente me permite trabajar desde un lugar distinto, digamos. En lo personal, volver a ver la entrevista con Agustín Rossi creo que también me deja una enseñanza, en el sentido de que las cosas en la política nunca son fijas, siempre se van modificando, van mutando. Esa situación política que describía Rossi luego que fue votada la reestatización de YPF en cuanto a una aproximación, al menos en la Cámara de Diputados, de los bloques de oposición con el oficialismo, que habían logrado votar juntos en su mayoría. Finalmente es una situación que no se mantuvo hacia el segundo semestre, donde se volvieron a agudizar las diferencias, donde apareció la marcha opositora del 8N, donde de algún modo se recobró cierta tensión política en la Argentina. También creo que fue importante lo de Agustín Rossi respecto de plantear el futuro del peronismo, su ambición a que el peronismo vaya unido detrás de la figura de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que es una situación que de algún modo todavía no está garantizada, ni mucho menos en la provincia de Santa Fe. Ahora lo vamos a ver entonces a Marcelo Saín, como la tercera nota seleccionada de este año 2012, que nos habla, creo, de la situación política más complicada que sufrió la provincia en el segundo semestre, que es la crisis policial, la crisis del narcotráfico y luego la crisis política. Toda la información, las novedades, el deporte, el espectáculo, la oferta y demanda en un solo lugar. Diario La Capital, siempre informando a la región. La Capital. ¿Nos conoces? Te conocemos. Pero lo cierto es que en Rosario, como en algunos bolsones urbanos en la República Argentina, ha crecido muchísimo el mercado de distribución de droga, y esto es provisto por algunas empresas que se encargan primero de traerlas del exterior, porque la Argentina no produce estas drogas, o de terminar su producción cerca de estos espacios, porque, digamos, se ha comprobado en el último tiempo muchas cocinas donde se terminan de elaborar la cocaína, que es la droga más rentable de la que estamos hablando. Y la gran particularidad que tiene es que estas redes criminales, cada vez más sofisticadas, al principio eran muchos grupos diversos y pequeños. Hoy uno tiene la sensación de que en Rosario se ha cartelizado, se ha de alguna manera reducido a algunos 4 o 5 referentes empresariales vinculados a las drogas. Te hago un paréntesis, un proceso parecido al proceso económico de otros rubros. Sin lugar a dudas es así. En general, los principales dealers de droga lo que consiguen es regentear muchas bocas de venta, generalmente en barriadas populares donde hay, digamos, un nivel de obstáculo para su investigación más importante, pero lo cierto es que esos dealers además tienen el monopolio de la relación con el Estado ilegal, con las redes de protección policial, que son socias de este negocio, porque va al 50 y 50%. Estas cosas ocurren porque la policía las deja hacer, y las deja hacer a cambio de 2 cosas.
En primer lugar, de un alto nivel de apropiación de parte de los fondos generados por esta cuestión. No es protección clásica, a la mafia italiana, donde parte del rédito económico es el 10%, sino que hay sociedad, 50 y 50. Estos grupos narcos operan porque la policía los deja. Si la policía no los deja, caen. No tienen capacidad de contestación autónoma al Estado. Y el otro gran objetivo de la policía es el control del crimen, porque participando en él lo mantienen en un grado de invisibilidad política y social que lo ha hecho sustentable durante todos estos años. Permití una consideración. Este negocio y este nivel de estructuración que hoy se ve en Rosario no data de 10 días, son años de conformación. Ahora, Marcelo, haces esa caracterización de la policía de la provincia de Santa Fe, probablemente de otras policías provinciales. Por supuesto, la bonaerense es exactamente igual. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Le cambiamos el nombre, le cambiamos el uniforme, le cambiamos la sede donde funciona? Porque, digamos, ahí aparece una pregunta un poco desesperante. Es decir, ¿cómo reformar? Porque los intentos de reforma que se han hecho, probablemente en Santa Fe, pero más ostensiblemente en la provincia de Buenos Aires, que vos lo conocés más en detalle, digo, hay un sistema que absorbe lo nuevo y lo incorpora a la lógica de lo anterior, y entonces es como un sistema de... Bueno, pero no han ido a fondo. Mira, los procesos reformistas en la provincia de Buenos Aires fueron procesos en los que se metió una cuña muy importante, pero se volvió rápidamente atrás en los procesos contrarreformistas posteriores, porque en realidad todo el sistema judicial y político, y policial, conservador, funciona con la pauta histórica de lo que es una policía que tiene el gobierno de la seguridad pública y que regula estas actividades criminales. No hubo, digamos, una persistencia política en el tiempo para introducir cambios de más largo alcance. Y en la mayoría de los casos no fue mediante un acuerdo político de base entre todos los principales actores políticos. Y esta ausencia de acuerdo político de base entre los procesos, entre los actores reformistas y la oposición, ha birlado la posibilidad de la continuidad en el tiempo de estos cambios organizacionales que deben tener 1 o 2 décadas para poder revertir tendencias de 100 años. Acá en Santa Fe, lo que ha ocurrido es que los distintos gobiernos han dejado hacer, le han delegado el gobierno de la seguridad a la policía. La policía entró en estos negocios. Al principio eran algunos pocos ladrones, un mercado muy pequeño de drogas. Hoy tenemos uno de los negocios económicos de mayor rentabilidad económica y de acumulación de capital, el narcotráfico en Rosario. Inclusive, gran parte de esa inversión ni siquiera queda en esas redes para su gasto cotidiano, sino que además se han invertido en negocios económicos legales. Transferencia de lavado de dinero, digamos acá. Lavado de dinero, inversiones directas sin dar cuenta del origen de los fondos en el sistema financiero o en el sistema parabancario para el financiamiento de emprendimientos inmobiliarios, de construcciones. Digamos, vos pensás que la Argentina en su conjunto, Rosario no es una excepción, hay una suerte de sistema de economía real, sistema financiero y al mismo tiempo sistema de servicios en donde es posible canalizar un montón de recursos sin dar cuenta del origen de esos recursos. Tenemos una enorme economía de la marginalidad derivada de la evasión tributaria. El ocultamiento o la inversión, la canalización económica de los recursos de la evasión tributaria genera mecanismos que son los mismos que después utiliza el narcotráfico para colocar dinero proveniente del delito. Lo primero que aparece entonces, si no se resuelve el tema de la evasión tributaria, también parece difícil resolver esto otro. Esa es una punta del tema, es cierto lo que vos decís. La construcción de una fiscalidad fuerte, de una fiscalidad eficaz, es uno de los principales atributos para tener control sobre la economía del crimen. Donde vos tenés países con fiscalidad endeble, la economía del crimen tiene mayor discrecionalidad para colocar negocios en el mundo legal y darle apariencias de legalidad al origen de fondos delictivos. En aquellos lugares donde vos tenés una economía, una fiscalidad mucho más fortalecida, es mucho más complejo el lavado de dinero, mucho más complejo, digamos, la colocación de recursos provenientes de la economía del crimen. Pero esto es lo que está pasando en Rosario. Entonces, veamos la otra parte del tema. Vos no vas a llegar a la desactivación de redes mirando las finanzas del crimen. Vas a llegar mirando las propias redes criminales y mirando a tu propia policía. Hasta que no haya una asunción política de que este es el problema y no haya un acuerdo político con la oposición, oficialismo y oposición, de abordar seriamente este tema, a mi modo de ver no hay. Por eso hay que volver a discutir en la Argentina para qué están las policías y cuál debe ser el modelo de policía para las provincias, para los municipios,
Es necesario municipalizar gran parte de las policías en materia de seguridad preventiva en las grandes ciudades de la Argentina. Y por otro lado, la seguridad compleja, que es una tarea pendiente, crear un organismo de seguridad compleja a nivel federal, y cada provincia deberá tener el suyo también. Marcelo, muy agradecido por esta charla. Por favor. Bueno, y así se fue el resumen de estas 3 notas que elegimos de algún modo arbitrariamente, como son todas las elecciones, para un poco sintetizar lo que fue el año 2012 de Final Abierto. La verdad que fue un gusto para nosotros estar con ustedes todo este ciclo, y seguramente en el año 2013 vamos a volver aquí al Café El Cairo, volver a meternos en la política de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe y de algún modo también en la política nacional. Nos vemos en la próxima temporada y muchas gracias.